Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucho interés y quizás alguna que otra sorpresa. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en la vida y las decisiones de Ande, una figura pública que siempre genera debate y admiración. Específicamente vamos a desvelar el gran secreto detrás de su decisión de no casarse. Sé que esto es algo que muchos de ustedes se han preguntado, que han especulado y que genera mucha curiosidad. ¿Por qué una mujer exitosa, admirada y que ha tenido relaciones estables, decide no dar el paso del matrimonio? Vamos a intentar arrojar luz sobre este tema, analizando las posibles razones, sus declaraciones y el contexto en el que vive. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido interesante, que nos hace pensar y nos ayuda a entender un poco mejor el mundo que nos rodea. Solo les toma un segundo y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la cuestión. Ande, como saben, es una figura que ha estado en el ojo público durante años. Hemos seguido sus éxitos profesionales, sus proyectos e incluso, en cierta medida, su vida personal. Y es en esta esfera personal donde la pregunta del matrimonio ha surgido una y otra vez. A lo largo de su carrera, hemos visto cómo ha construido una carrera sólida, cómo se ha posicionado como un referente en su ámbito, y cómo ha mantenido una imagen pública generalmente positiva. Sin embargo, el matrimonio, esa institución social que para muchos representa la consolidación de una relación, parece no haber estado en sus planes, al menos no de manera formal. Hay tantas razones por las que una persona, y en este caso una mujer tan independiente y con una carrera tan fuerte como Ande, podría decidir no casarse. No es una decisión que se tome a la ligera, y rara vez es por una sola causa. Podemos empezar a especular sobre algunas de las posibilidades. Una de las razones más comunes, y que cada vez más gente adopta, es la idea de que el matrimonio no es la única forma de expresar amor o compromiso. Hoy en día, las relaciones de pareja tienen muchas formas y pueden ser igual de válidas y fuertes sin un certificado legal. Quizás Ande ve su relación como algo que ya funciona a la perfección, y la idea del matrimonio podría, en su opinión, introducir complicaciones innecesarias o cambiar la dinámica que tanto valora. Otra posible razón podría ser la independencia. Ande es una mujer independiente con su propia vida, su carrera, sus proyectos y sus objetivos. El matrimonio históricamente ha implicado ciertas expectativas, tanto sociales como personales, que podrían ser vistas como una atadura o una limitación para alguien que valora enormemente su libertad y autonomía. Quizás ella prefiere mantener esa independencia total, sin la necesidad de someterse a las convenciones sociales o a las posibles presiones que el matrimonio puede traer consigo. No se trata de no querer compartir su vida, sino de querer hacerlo en sus propios términos, sin las estructuras y las expectativas tradicionales. También debemos considerar el aspecto de la realización personal. Ande parece estar muy enfocada en su desarrollo profesional y en alcanzar sus metas. Es posible que sienta que invertir tiempo y energía en el matrimonio, o en las preparaciones que a menudo conlleva, podría desviar su atención de sus ambiciones. Esto no es necesariamente egoísta, es una muestra de priorización. Cuando alguien está apasionado por su trabajo y tiene grandes sueños, a veces las decisiones personales se alinean con esos objetivos. Ella podría estar en un momento de su vida en el que su carrera es su principal prioridad, y el matrimonio, en su concepción actual, no encaja en ese plan. Otra perspectiva, y esta es más delicada, tiene que ver con las experiencias pasadas. Si bien no tenemos acceso directo a su vida privada, es posible que haya habido experiencias, ya sean propias o de personas cercanas, que hayan influenciado su visión sobre el matrimonio. A veces presenciar relaciones fallidas o las dificultades que conlleva un divorcio puede generar una actitud de cautela o incluso de rechazo hacia la institución matrimonial. O quizás simplemente no ha encontrado a la persona con la que sienta la necesidad de dar ese paso específico. El amor y la compañía son importantes, pero el deseo de casarse es una motivación distinta, y no todo el mundo la siente. Hablemos también de la presión social. Vivimos en una sociedad que, a pesar de los avances, aún tiende a presionar a las personas, especialmente a las mujeres, para que se casen y formen familias. Es posible que Ande, al ser una figura pública, sienta esa presión de manera aún más intensa. Y su decisión de no casarse podría ser, en parte, un acto de rebeldía, una afirmación de que su valía como persona no está determinada por su edad,
O civil. Ella podría estar enviando un mensaje poderoso, que es posible ser feliz, exitosa y realizada sin seguir el camino trillado. Además, ¿qué pasa con la evolución de las relaciones? El concepto de pareja ha cambiado radicalmente. Hoy en día muchas parejas deciden vivir juntas, compartir sus vidas, apoyarse mutuamente y construir un futuro juntos sin la necesidad de un contrato matrimonial. Quizás Andy y su pareja comparten esta visión. Podrían tener un acuerdo de convivencia que les funciona perfectamente basado en la confianza, el respeto y el amor mutuo, sin sentir la necesidad de formalizarlo legalmente. El matrimonio no es el único vehículo para el compromiso a largo plazo. Podríamos también considerar que simplemente no es una prioridad para ella en este momento. A veces las cosas importantes de la vida no son las que se anuncian a bombo y platillo. Quizás ella ha reflexionado sobre el matrimonio y ha llegado a la conclusión de que no le aporta nada que ya no tenga en sus relaciones actuales, o que no es algo que necesite para sentirse completa. Es una decisión personal, íntima, y no necesariamente una declaración pública. Y ahí radica precisamente el gran secreto, que tal vez no hay un gran secreto en el sentido de que haya algo oculto o dramático. Quizás la razón es tan simple y tan personal como que ella, y posiblemente su pareja, no lo ven necesario o deseable. Es importante recordar que Andy es una persona compleja, con sus propias experiencias, valores y aspiraciones. Intentar encasillarla en un molde predefinido, como el de la mujer que debería casarse, es limitar su individualidad. Su decisión, sea cual sea la razón subyacente, es suya y de su pareja, y merece respeto. Las especulaciones siempre serán parte del mundo del espectáculo, pero lo que verdaderamente importa es la autenticidad de las personas y su derecho a tomar sus propias decisiones vitales. Y si hablamos de sus declaraciones, en las pocas ocasiones en que se le ha preguntado directamente, Andy ha sido bastante reservada, pero ha dejado entrever que valora mucho su libertad, y que no cree en seguir un camino preestablecido solo porque es lo que se debe hacer. Ha hablado de la importancia de la compatibilidad, de los objetivos comunes y de la felicidad en la pareja, pero nunca ha puesto el matrimonio como un requisito indispensable para ello. Esto refuerza la idea de que su decisión es una elección consciente, basada en sus propias prioridades y su visión del amor y las relaciones. En resumen, el gran secreto de la decisión de Andy de no casarse podría no ser un secreto en absoluto, sino una manifestación de su independencia, de su enfoque en su carrera, de una visión moderna de las relaciones, o simplemente de que para ella, y quizás para su pareja, el matrimonio no es un paso necesario para la felicidad y el compromiso. Es una decisión personal que refleja su autonomía y su capacidad para definir su propio camino en la vida. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración sobre Andy y su decisión de no casarse les haya resultado interesante y les haya ofrecido algunas nuevas perspectivas. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de esta elección, basándonos en lo que sabemos y en las tendencias actuales sobre relaciones y matrimonio. Al final del día, cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir cómo vivir su vida y cómo definir sus propias relaciones. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el matrimonio sigue siendo una institución importante? ¿Han considerado no casarse ustedes mismos? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones enriquecen muchísimo nuestra comunidad y nos dan pie a futuros vídeos. Y si disfrutaron de este contenido, si les hizo pensar o les resultó entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.